Buenos días con todos. Continuando con el tema de Camtasia Studio, vamos a ver el día de hoy cómo generar un video tutorial a partir de PowerPoint. Es decir, ya tengo, por ejemplo, el día de hoy que desarrollar un tema, como puede ser, por ejemplo, la guerra con Chile, ¿no? Entonces tengo que tener ya todo el material listo en diapositivas para poder elaborar mi video tutorial sobre ese tema en PowerPoint. Bien, entonces, ¿cómo entramos a elaborar esta parte? Vamos a seleccionar aquí donde dice registrar the screen o registrar la pantalla y hay dos opciones. La primera opción que dice record the screen es la opción que por defecto hemos venido trabajando, es decir, esa es la opción que se pudo revisar en los otros videos. Bien, vamos a hacer uso de esta parte que dice registrar PowerPoint, es decir, registrar desde PowerPoint. Es decir, voy a mostrar las diapositivas, pero esa visualización de las diapositivas se va a hacer a través de un video tutorial también realizado desde Camtasia. Solo que en este caso, repito, es porque se está haciendo desde PowerPoint. ¿Ok? Entonces, hecho ello, lo puedo trabajar haciendo clic acá o si ustedes desean también con el programa de PowerPoint abierto, por ejemplo, esta diapositiva que es la primera que desarrollamos, ¿sí? Vamos a seleccionar acá arriba en la ficha complementos, ¿sí? En esta ficha complementos, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, estas opciones ya adicionadas por defecto al momento de instalar justamente el Camtasia, ¿ok? Entonces, esto ya se agrega por defecto, reitero, en la instalación de ese programa. Muy bien. Seleccionado ello, aquí tenemos el botón que me va a permitir justamente empezar a registrar este video. Muy bien. Entonces, al hacer un clic en él, voy a tener simplemente el acceso a la elaboración de ese video partiendo de las diapositivas. ¿Sí? Entonces, veamos cómo trabajar esta parte. Voy a hacer un clic acá donde dice record, lo que implica registrar o empezar la grabación. Y me va a salir justamente esta parte. Bien, en esta parte lo que vamos a hacer es justamente, ya, hacer un clic justamente en este botón, el cual me va a permitir ya elaborar mi video tutorial tomando como referencia estas diapositivas. Muy bien. Ahora, observen que en la parte inferior sale justamente lo que es la señal, ¿sí? La intensidad de la señal del micrófono. Mientras elevo el tono de mi voz, se va a completar en su totalidad en la parte inferior este indicador. Muy bien. Entonces, para poder iniciar todo este proceso, vamos a hacer un clic acá. Al hacer un clic en él, bueno, me da algunas indicaciones que las puedo pasar y lo que ustedes estarían viendo en este momento ya es el video en sí que se está diseñando, que se está elaborando, ¿okay? A partir de las diapositivas de PowerPoint. Ya a partir de aquí es cuestión ya de seguir avanzando con las diapositivas conforme se va desarrollando el tema, ¿no? Estas diapositivas, por ejemplo, son las que ustedes pudieron ver en el primer día de clase que tuvimos, dando algunos términos de manera general antes de iniciar la parte práctica. Bien, entonces lo que ustedes tendrían que hacer ya es tener su archivo listo de PowerPoint para que a partir de ahí se pueda empezar a desarrollar esta parte del video. Muy bien, entonces ahí ya tenemos que ir avanzando, ¿sí? Bueno, en este caso es el tema que ya conoce. En el caso de ustedes sería cuestión ya de ver a qué tema se van a referir. ¿Listo? Bien, si es que yo he terminado ya mi video hecho a través de PowerPoint, entonces puedo hacer una de dos cosas. Presiono la tecla escape o la tecla Control Shift F10. Lo más práctico es simplemente presionar la tecla F10. Voy a presionar entonces, perdón, la tecla escape. ¿Sí? Bueno, que bueno, esto es por cuestión de la pantalla. Normalmente no debería salir en el caso de ustedes. Bien, entonces les decía, lo más práctico, lo normalmente que se podría hacer es presionar la tecla escape, que es lo que voy a hacer.
presiono la tecla escape y ahí me está indicando que si deseo detener el registro o continuar. Al momento de detener o parar el registro, significa que aquí va a terminar justamente ese proceso. Y si le indico continuar, el registro implica que voy a seguir con esta parte de la exposición que tenemos en este momento. Muy bien, entonces vamos a hacerle un clic acá donde dice Stop Record, es decir, detener el registro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un clic acá y lo que sale es la ventana, ojo, la ventana que yo tengo en este momento de solicitud para poder guardar este archivo que estoy creando. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, le voy a indicar el nombre, ¿no? Por ejemplo, video en PowerPoint, así lo voy a llamar. Pero miren el tipo de archivo que es un tipo de archivo de Camtasia registrando justamente toda esta secuencia. Ojo, todavía no es el video en sí, que ya después vamos a ir editando. ¿Sí? Entonces, al momento de guardar, miren dónde lo guardo. ¿Sí? Eso también, por favor, hay que tener en cuenta. ¿Ya? Lo voy a guardar y ahí me pide dos opciones. La primera que es para seguir registrando y la segunda es que es para editar. Es ahí donde nosotros vamos a seleccionar esta segunda opción. ¿Sí? Hago un clic en OK y lo que va a hacer es retornarme al programa de Camtasia ya con el video hecho. Sí, ya sabemos, les recomiendo siempre solamente hacer clic acá en OK. Sí, y ahora sí tenemos justamente ese video. Sí, si comienzo a reproducir por acá, ahí voy a tener, sí, ¿se dan cuenta? Entonces ya tengo el video ya llevado a Camtasia y a partir de ahí ya lo puedo editar para posteriormente publicarlo en YouTube. Bien, ya sabemos cuáles son las dos ediciones básicas que se han pedido, como son agregar un título, que lo podemos hacer desde acá, y posteriormente colocar algunos indicadores, algunas llamadas que pueden ser las flechas que hemos visto por acá, ¿no? Hay varias de estas formas, ¿sí? Entonces ya depende de la creatividad, del ingenio que cada uno de ustedes pueda tener, para que a partir de ahí ya se pueda ir publicando este video. Bien, entonces desde aquí podemos realizar cualquiera de, podemos insertar cualquiera de estos, ¿sí? Y lo otro que se ha pedido es la inserción del título. Muy bien, eso ya sabemos cómo poder hacerlo y conocemos que esto va en la parte inicial, ¿no? A partir de aquí ya, perdón, ustedes podrían agregar un título, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar acá elaboración de un video tutorial en Camtasia. Okay. ¿Sí? Ponemos aquí coma desde PowerPoint. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que va a salir. La parte de la fuente, llámese el tipo de letra, el tamaño, el color o los otros formatos, ya eso depende de cada uno, que lo pueda ir modificando a su gusto y criterio. Lo que sí les he pedido siempre, por favor, que coloquen o tengan en cuenta el contraste de los colores. Aquí tenemos, por ejemplo, un color claro, entonces las letras deben ser de color oscuro. Evitar colores claros, letras claras, ¿sí? O evitar colores oscuros con letras oscuras. Por ejemplo, en muchos casos siempre he visto que a muchos alumnos les gusta colocar un fondo de color celeste con letras blancas. No es muy notorio. Probablemente se pueda ver bonito, se pueda ver agradable, pero no ayuda a leer con facilidad. ¿Ya? Entonces, y en otros casos también veo lo inverso, ¿no? En cuanto a los colores. Colocan, por ejemplo, un fondo negro con letras rojas. De repente se ve agradable para uno, pero no brinda la facilidad para poder leerlo, ¿okay? Y poder quedarse en ese video, quedarse en ese archivo y leerlo con facilidad.
En algunos casos es incómodo, por eso es que reitero con este tema del contraste. Bueno, entonces ahí tenemos ya la primera parte del título, que es lo que se ha pedido inicialmente. ¿Sí? Voy a reproducirlo para ver cómo va quedando. ¿Sí? Ahí va pasando, la visualización se va mostrando y de ahí viene el audio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es en esa parte. ¿Ok? A ver, vamos a seguir reproduciendo. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya hemos agregado un título. Vamos a seguir avanzando y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es colocar. Voy a cortar un ratito el audio, voy a colocarlo más o menos a esta altura. ¿Sí? Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, miren, a esa altura vamos a colocar una pequeña llamada. ¿Sí? Que es lo que nosotros habíamos visto. Para cambiar un poco con la rutina, vamos a insertar, por ejemplo, esta pequeña caja, box. Entonces, al hacer un clic en él, ya ahí yo lo puedo ir resaltando para indicarle, por ejemplo, quiero resaltar esta parte. ¿Sí? Entonces ahí ya lo puedo hacer. Los efectos ya lo puedo ir modificando desde acá. ¿Sí? Puedo ir colocando de repente un estilo distinto. ¿Sí? En relleno, de repente le pongo un color distinto con la línea y al borde algo similar, ¿no? Bueno, se ve un poco distinto. Ahí está. Al final eso es cuestión ya de cada uno que lo pueda ir modificando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento insertado? Dos cosas. Lo que es el título, que estoy acá desplazándome, que es lo que vemos inicialmente. Y si ustedes ven acá, ahora en la línea de tiempo, en mi video, hay una parte que se llama Cayout. Ese Cayout viene a ser esa llamada que se ha insertado en el video. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos avanzando, podemos observar acá que tenemos aquí donde dice box 1, es decir, la caja 1. Bien, y otra cosa, también lo que les había recomendado, por favor, esta barrita de acá que tenemos es el zoom. El zoom nos permite alejar o acercar esta parte de la edición tanto del video como del audio. Si yo la tengo más llevada hacia la izquierda significa que lo estoy viendo bastante corto, pero les recomiendo ampliar, es decir, hacer clic acá en esta lupita con el símbolo más, ¿sí? Y ahí ya podríamos ver que esto es un poquito más grande y nos va a permitir editar con facilidad, ¿ya? Entonces, observen esta parte, por favor, que les había indicado inicialmente en otro video, pero quiero recalcar de nuevo esto. Aquí donde dice box 1, observen ahí sale un texto debajo que dice box 1, dice from 00020.21 to 0027.21. ¿Qué significa? Que este recuadro, esta caja, se va a aparecer a partir de los 20 segundos que dure esto. ¿Sí? Entonces, y va a durar hasta 7 segundos aproximadamente. ¿Sí? Pero aquí tenemos una parte inicial, ¿no? Es como un pequeño triángulo de color plomo. Sí, esto significa que a partir de acá va a empezar a visualizarse de a pocos, ¿sí? Como un degradado. Observen ahí cómo se va mostrando. Ya cuando llegue aquí a la parte donde dice box 1, ahí sí se muestra en su totalidad, en su color real, y va a durar todo lo que indique este recuadro de color oscuro. Cuando termina, a partir de aquí se comienza a degradar el color, es decir, ya se comienza a ir desapareciendo de a pocos hasta que termine esta parte y podrán observar en la parte superior del video que ya no se puede visualizar. Es así como ustedes pueden ir insertando varias de estas llamadas, ¿sí? Las que ustedes deseen, ¿sí? En la parte que cada uno de ustedes crea conveniente. Ya depende de cada uno la parte donde va a ir colocando, porque esto no les podría decir que esto va a ser al principio, al final, al medio, no, sino que depende lo que nosotros queremos resaltar. ¿Sí? Vamos a colocar otra parte, por ejemplo, acá donde dice contenido, ¿sí? Aquí. Vamos a resaltar aquí esta parte que dice contenido y vamos a colocar otra llamada. ¿Sí? Para ello, por ejemplo, vamos a colocar a ver este símbolo. Voy a hacer un clic aquí y podrán notar de que ya fue insertado, pero pareciera que está al revés.
¿no? Entonces lo que vamos a hacer es rotarlo o girarlo. Y para eso tenemos este círculo de color verde. Nos ubicamos ahí y giramos, ¿sí? En su totalidad hasta tenerlo por completo y ya podrán ver el aspa así ahora en su posición original. Estoy reduciendo el tamaño de esto. Estoy reduciendo el tamaño de esto para poder tener algo mucho más práctico y visible al video, ¿no? Algo que encaje con el tamaño, con esta parte del video. Y ahí lo tengo, ¿sí? Ahí lo tengo. ¿Ok? Entonces, como le decía, ya depende de cada uno en qué momento quiere que salga, ¿sí? Entonces, en dónde tendría que colocarlo. Y ahí lo tienen, va mostrando todo ello, ¿sí? No lo pongo aquí o no hago clic acá porque se cruzaría con el audio que ustedes están escuchando, ¿sí? Por eso es que lo voy avanzando desde acá, desde esta línea de tiempo, ¿sí? Y ahí voy continuando toda esta parte. Pero miren, hay una cosa, ¿no? Cuando estoy por aquí, esta parte del contenido ya no se muestra. Pero ¿qué pasó con la flechita acá? Quiero que se siga mostrando hasta que se cambie. Porque miren, ahí ya no lo muestra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero ver hasta dónde debe mostrarse. Hasta aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quiero que esa flechita no termine de visualizarse acá, sino que, o esa aspita, perdón, no quiero que termine de visualizarse acá, sino que llegue hasta esta parte. Entonces, me ubico en esta posición y podrán observar que el cursor del mouse ha cambiado de forma. Arrastro a la derecha y lo que estoy haciendo es ampliar la visualización de esa aspa. ¿Sí? A ver, voy a retroceder por acá. ¿Sí? Observen el cursor donde está. Entonces voy a continuar por acá y ahora sí ya se comenzará a desaparecer porque ya no hay necesidad de mostrar porque es otra diapositiva la que tengo. ¿Sí? Muy bien, y así pueden ir ustedes editando su video. Para finalizar, una vez que terminé de editar mi video, lo que voy a hacer es justamente ya elaborar finalmente ese video con las modificaciones que inicialmente se había tenido, ¿no? Entonces vamos a hacer un clic acá donde dice produce and share y tenemos esta ventana. En esta ventana voy a seleccionar como primer paso la opción de CD, ¿ok? Y en la parte inferior hago un clic en siguiente. Ahora me pide el nombre del producto que voy a elaborar. Y voy a colocar ahí, por ejemplo, vamos a colocar video con PowerPoint. ¿Listo? ¿Y en qué carpeta? Ahí mismo, por ejemplo, le digo donde dice crear correo, Gmail. Hago clic en finalizar y comienzo justamente a elaborar ese video en su totalidad. ¿Sí? En este caso, bueno, está saliendo un poquito rápido. Solamente cuestión de esperar que llegue al 100% y después vamos a visualizar el video en su totalidad. Ya una vez terminado. ¿Listo? Ya ahí debe salir. Sí, ahí ya debe salir. Ok, listo. Entonces lo voy a cerrar y vamos a darle acá clic en finalizar. Ahora, ¿dónde está? Eso tendría que revisarlo en la carpeta que sea guardado, justamente ahí. Ok, vamos a chequearlo entonces. Entonces entremos a verificar dónde se guardó en la carpeta. Voy a mostrar la carpeta donde está y aquí tengo por ejemplo la carpeta video con PowerPoint. ¿Sí? Y es aquí justamente donde está ya finalmente ese video tutorial. Bien, entonces eso es todo lo referente a lo que concierne a trabajar un video tutorial o elaborar un video tutorial partiendo desde PowerPoint. Bien, aplíquenlo, trabajenlo por favor y si tienen alguna duda, ya saben, me comunican a través del correo o
a mi número de celular. Gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.